Vamos a hablar del edema cerebral no traumático. Y aquí sí le agradezco a Gina, muy querida, en vez de haberme puesto el fácil, me puso el difícil. ¿Listo? Cuando hablamos de edema cerebral, lo primero que tenemos que hacer es... Lo primero que tenemos que hacer es empezar a hablar de la definición. ¿Qué conocemos como edema cerebral? Hay muchas definiciones, pero la más concisa, clara y precisa que encontré fue aquella que dice que el edema cerebral es un acúmulo de líquido o agua en el espacio intra o extracelular del cerebro como respuesta a una injuria. Llámese esa injuria un trauma, un sangrado, una isquemia, cualquier neoplasia, cualquier infección o una causa metabólica. El diagnóstico siempre va a ser un diagnóstico que empieza por el diagnóstico clínico. ¿Listo? Normalmente lo enfocamos por nivel de estado de conciencia o por algún déficit neurológico, apoyándonos en neuroimágenes y lo último haciendo mediciones de presión intracraniana. La clínica aquí es marcadora de qué estamos tratando. Aquí les voy a tomar la molestia, sé que es una gráfica densa, pero les voy a tomar 2 minutos de su tiempo. Cuando hablamos de desviación sulfalcina, normalmente es un diagnóstico de neuroimagen. O sea, las herniaciones sulfalcinas son difíciles de hacer el diagnóstico clínico a menos que tenga ya una respuesta clínica, como son paresias, normalmente en los miembros inferiores, porque lo que uno ve es que la cíngula se proyecta hacia la línea media en la forma delantera, en la falx cerebris, que es delante. Por eso es que hace compresión de la cerebral anterior y clínicamente uno lo ve como una paresia. ¿Okay? Puede haber herniación sulfalcina y clínicamente nosotros no la vemos, no la reconocemos. Cuando ya las herniaciones son centrales o del tentorio, ya hay compresión del diencéfalo, pero aquí ya hay conciencia comprometida, hay movimientos oculares, normalmente mirando hacia la lesión, presiones intracraneales elevadas y posturas de decorticación o incluso de descerebración. Cuando el paciente se empieza a comprometer aún más, las compresiones son ya laterales o uncales, la clínica es marcatoria en este momento, y aquí es cuando empezamos a ver todos los signos que empezamos a decir, el paciente está descerebrándose. Si usted empieza a caminar desde aquí y lo empieza a reconocer aquí, se ha demorado en ver la clínica, lo que el paciente le está gritando que tiene. Ya ve compresiones, ya ven la hiperventilación, ya ve presiones intracraneales elevadas. Las herniaciones tonsilares normalmente ya van con disautonomías y son de lo que hablamos de córrele porque este paciente se te está muriendo. Se está herniando lo que decimos. Y también hay herniaciones externas cuando tenemos los traumas, que es ruptura de la tabla ósea, y es que vemos el cerebro exponerse o pérdida de líquido cefalorraquídeo, y normalmente de todas estas es en la única donde puede estar la presión intracraneana normal. Ahora bien, todos estos nos pueden producir lesiones y edemas. Los edemas normalmente se clasifican en estos 3 tipos: vasogénico, citotóxico o intersticial. Este cuarto es una clasificación que no en todos lados se encuentra y se llama el edema hiperémico. Es básicamente cuando tenemos esas perfusiones de lujo en las cuales observamos el edema. No hay mucho escrito sobre ello y de hecho en muchas clasificaciones no lo aceptan. La clasificación aceptada clínicamente son los edemas vasogénicos, los citotóxicos y los intersticiales. Vamos a ver de qué es lo que nos hablan cuando vemos este tipo de edema. En los edemas vasogénicos, lo que uno normalmente ve es que hay aumento de la permeabilidad vascular. Esta barrera hematoencefálica, la cual nos hablaba muy bien y en una excelente presentación la doctora Niño, está rota. Al estar rota salen todas las proteínas y el líquido plasmático normalmente es de muy rápida expansión. Al estar rota la barrera no hay quien contenga y esto lo vemos normalmente cuando hay traumas, cuando hay tumores, cuando hay inflamaciones o incluso cuando hay infecciones. ¿Por qué pasa ello? Al parecer porque el factor de necrosis tumoral alfa y las interleuquinas, sobre todo la 1B, están aumentadas y hacen que esto se perpetúe. Y es lo que en teoría se trata de tratar en las terapias dirigidas a bloquear esas interleuquinas y a bloquear ese factor de necrosis tumoral en los nuevos tratamientos que se están intentando conseguir. Uno ve en la tomografía o en la resonancia ventrículos y circunvoluciones aplanadas, lesiones nucleares y comprometen sobre todo la sustancia blanca. Pero ojo, uno puede tener lesiones y edemas en ambos lados, con compromiso mixto, porque hay tumores que sangran, porque hay lesiones isquémicas que se vuelven hemorragias, porque hay infecciones que rompen la barrera y por lo tanto
pueden hacer que sangre los pacientes. Entonces uno empieza a ver, y dice uno, no, si empieza a ver lesiones tumorales, los edemas quietos, pero empiezan a crecer. Esto es lo sangrado, lo negro, todo lo negro va a ser puro edema, pura isquemia. El edema conlleva la isquemia, por lo tanto generalmente van acompañados de la mano, que pueden ser desde pequeñas hasta grandes lesiones que empiezan a crecer, desde lesiones muy pequeñas o a veces llegan a los volcamientos como estos. Grandes hemorragias que van haciendo grandes isquemias con compromisos y desplazamientos uncales y desplazando esa línea media hacia el otro lado. Ahora bien, también las hay de tipo iatrogénico. Embolizan, grandes aneurismas, dejan esto comprimiendo, eso produce lesión y edema que hay que darle tratamiento. Porque si estas lesiones están justo sobre el tallo, sobre el puente, producen la respuesta inflamatoria, el paciente puede hacer un compromiso de tallo cerebral y paciente perderlo en un postoperatorio no normal. O hemorragias que uno dice, no, hemorragias chiquitas, que terminan después comprometiendo todo el hemisferio y haciendo infartos básicamente por vasoespasmo reactivo. Ahora bien, eso es lo que uno espera ver cuando tiene edema vasogénico. En los citotóxicos, normalmente esa barrera está indemne. Aquí el problema no es la barrera, no es la permeabilidad. Aquí lo que hay es una alteración del metabolismo de las células, básicamente por compromiso de la bomba sodio-potasio de la célula glial. Y aquí se comprometen ambas sustancias, eso es lo que uno espera ver. Normalmente, ¿en quién los vemos? Se ven en las intoxicaciones, en las isquemias, en los pacientes que tienen hipotermia o en los pacientes que tienen lesiones tumorales. El tumor en este caso es casi siempre el marcador del edema citotóxico. ¿Okay? Comprometen mucho sustancia gris, se ve edema y vaporización celular cuando se mira al microscopio, comprometen todo el endotelio y una cosa importante, son resistentes al tratamiento. Estos edemas son resistentes y pueden llegar a pasar esto. Empiezan lesiones pequeñas y comprometen de forma muy marcada los hemisferios y llevan a falla cerebral, ¿listo?, por edema. Los edemas intersticiales son los edemas que normalmente es por transudación de líquido cefalorraquídeo. Es el edema típico de una hidrocefalia. ¿Listo? Aquí hay lesión de la barrera hematoencefálica, no desde afuera, sino desde adentro, y van a transudar y a pasar al otro lado. Y normalmente lo que se ve es pura transudación de líquido, normalmente no hay proteínas en ese edema. Y el tratamiento normalmente de este es quirúrgico. Ahora bien, para el manejo de los edemas, tenemos que partir de la idea de la doctrina del doctor Monroe y del doctor Kelly. El doctor Monroe es un médico muy juicioso, que empezó desde muy joven a publicar. Es un médico que tal vez ha publicado más joven, a los 14 años ya tenía un artículo escrito. Bueno, es Alexander Monroe II, o sea que el que se lo escribió fue el primerus, o sea, es su padre, pero desde muy pequeño lo llevaba a él a aprender. En esa época no se daban títulos en escuelas, sino que iban, el doctor tal certifica que este es buen muchacho y ha estudiado juicioso. De esa forma y como lo hacía. Si bien ahí lo tenemos por la descripción de los agujeros de Monroe, él no fue algo que descubriera, sino que simplemente trajo algo que ya se había descubierto hace mucho tiempo, pero lo ubicó dentro de la producción de líquido cefalorraquídeo y cómo se desplazaba. El doctor Kelly, un año después, lo acompañó en su propuesta de qué era lo que le pasaba y cuál era el contenido o el motivo de su doctrina. Básicamente el motivo de la doctrina de él dice que la presión intracraneana depende del volumen que hay dentro del cráneo, que es una cavidad sólida, no expansible, y todo lo que tiene adentro. ¿Okay? La teoría de los volúmenes dentro de una cavidad cerrada. ¿Okay? Distensibilidad intracraneana, todos los órganos tienen distensibilidades, el problema es que el cráneo no es distensible, el cerebro tiene distensibilidad, el cráneo no. Y se inventaron una cosa que se llama índice de presión-volumen, que básicamente es para los manejos en investigación clínica, sobre todo en investigación básica. De la forma más sencilla, esto es un cerebro normal, en la cual tiene tres componentes dentro del cráneo: el cerebro, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Eso está dentro de la cavidad. Cuando uno de los tres aumenta, los otros tienen que ceder. En la hidrocefalia, donde tenemos líquido cefalorraquídeo aumentado, la sangre y el cerebro tienen que dar compliance, tienen que desplazarse para que el otro quepa. ¿Listo? Si por el otro contrario hay un cuarto involucrado, tumor, una masa, una infección, un hematoma, los demás tienen todos que ceder. Como todo en la vida, uno se lo inventa, pero quien pone el componente grande
es el líquido cefalorraquídeo. Y cuando se hizo la doctrina, ni Monroe ni Kelly escribieron el componente principal de la presión intracraneana o el modificable principal, que es el líquido cefalorraquídeo. Eso lo hizo Burroughs 20 años después. Nunca le colocan la doctrina de los tres, sino la doctrina de ellos dos. Porque el principal responsable por la compensación de la deformación del cerebro es la disminución del líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Ese es el objetivo que vamos a manejar. No vamos a manejar más, excepto este. Vamos a ver cómo podemos manejar el resto de medidas alternativas, pero entiendan que lo que uno tiene que bajar para poder bajar la presión dentro del cráneo es esto. Anatómicamente, los plejos coroideos producen el líquido cefalorraquídeo en los ventrículos laterales, pasan por el foramen, pasan al tercer ventrículo, luego al acueducto, y de ahí se desplazan por los foramen de Luskel y Mengele a todo el cerebro. Y la médula, y se reabsorben en los gránulos aracnoideos. La compliance cerebral dice que la presión y el volumen van de la mano. Normalmente uno puede aumentar el volumen, la presión no aumenta tanto hasta que llega un punto en el que la rodilla se vence y cualquier cambio minúsculo en volumen va a producir un cambio muy alto en la presión. Importante cuando hablamos de las autorregulaciones. Tengo una autorregulación de flujo, el flujo sanguíneo se autorregula entre medias de 50 a 120, desplazado un poco para los hipertensos, pero cuando están por abajo o por encima ya no se puede regular, pierden esa capacidad de autorregulación. Y si aparte de eso uno le coloca componentes como el CO2 alto o como la hipoxia, la regulación va a ser peor. Zonas de autorregulación se dilatan o se constriñen. Reacción lineal del CO2, la presión arterial de oxígeno va cayendo hasta que llega un punto en el que ya no puede más, entonces pierde la regulación, y la presión arterial media pasa igual. Ahora bien, con el edema cerebral, ¿qué es lo que pasa y cuál es el problema para nosotros? Uno tiene una lesión focal que puede o no aumentar la presión intracraneana, y eso es importante. Cuando hablamos de medidas compensatorias, que la doctora María Claudia decía, de que hay pacientes que un tumor que viene creciendo crónicamente llega a un punto en que ya no regula más porque ya hizo todas las medidas compensatorias, es porque puede tener esa lesión y no producir aumento de presión intracraneana, ¿cierto? Pero cuando le empieza a aumentar, cuando esa presión intracraneana aumenta, lo que lleva es una lesión cerebral isquémica, y de ahí el paso siguiente es herniarse. No me voy a demorar en esto porque ella lo habló perfectamente de la barrera hematoencefálica y todos sus componentes, pero la regulación se da por gradiente de presión oncótica. Básicamente, cuando se rompe la barrera hematoencefálica, esa presión del tejido se iguala con la presión hidrostática. No hay otra forma en que no pase, porque roto el hueco, rota la barrera, queda un hueco en el cual se vuelve permeable. El objetivo cuando está rota, como ella lo decía muy bien, es mantener esa presión osmótica. Básicamente lo hacemos con el sodio. La albúmina casi nunca la usamos, porque lastimosamente los pacientes que tienen alteraciones o edemas cerebrales generalmente se acompañan de algo más, y si ese algo es la sepsis, albúmina y sepsis es igual a aumento de mortalidad. Entonces la albúmina la dejamos solamente cuando la albúmina sérica de los pacientes está por abajo de 2, algunos dicen por abajo de 1, y de resto la dejamos tal vez quieta. Los estudios que la doctora mostró, es cierto, en stroke solo parece tener muy buenos resultados, y desde ese punto de vista parece ser una nueva indicación de la albúmina. Lo que sí es manejable es el sodio. Y aquí sí me quiero demorar un minuto. La doctora fue perfecta en su exposición, lo hizo como yo jamás lo hubiera podido hacer. Y lo que sí es cierto es que el sodio normal en los pacientes neurológicos no va a ser 145. En todos los que estamos aquí, nos preguntan cuánto es el sodio normal, 135 a 145. El objetivo en los pacientes neurológicos es tener un sodio alrededor de 149, ¿okay? 150 o 149. Ese es el objetivo. Y se consigue, como lo decía la doctora, dando soluciones hipertónicas. Las isosmolares o las hipotónicas no sirven. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos evitar la lesión secundaria. La lesión secundaria es cuando aumentamos más el edema. ¿Y qué cosas nos pueden aumentar el edema? Como lo habíamos hablado, las H's matan el cerebro. ¿Listo? Entonces, si uno piensa que las H's me matan el cerebro, yo evito todas las H's. La hipoxia,
la hipertermia, la hipercarbia, las hidrogeniones, que es la acidosis metabólica. Todas las H's matan el cerebro. Póngale una H y esa no le sirve, ¿ok? La hiperventilación, ¿listo? O la hipocapnia. Ahora bien, ya lo hemos visto, hay una relación lineal entre la temperatura y el consumo de oxígeno. Cuando sube la temperatura, aumenta el consumo metabólico de oxígeno. Al aumentar el consumo metabólico de oxígeno, la forma de compensarlo el cerebro, que no tiene reserva de glucosa, porque no la tiene, no tiene dónde acumularla, como lo tienen los músculos que tienen guardado para cuando haya ayuno, como lo tiene el hígado, que lo tiene guardado para cuando tengamos ayuno. La única forma en que él puede compensar el aumento en el consumo metabólico de oxígeno es dándole más flujo sanguíneo cerebral. Al tener mayor flujo sanguíneo cerebral, la presión intracraneana va a aumentar. De forma contraria, la hipotermia baja el consumo metabólico, baja el flujo sanguíneo cerebral y baja la presión intracraneana. ¿Cuál sería el objetivo? Mantengamos los pacientes con hipotermia. Todos partimos de la base teórica. El problema es que la evidencia clínica de los trabajos de hipotermia no nos confirma la base teórica. Cuando un paciente hace paro cardíaco, las guías de manejo dicen, hace paro, métalo en hipotermia. Enfríele el cerebro, que es lo que se le está hematizando después de una reanimación. Hizo paro, hizo hipoxia, ¿cierto? Los estudios que han hecho, en los cuales enfrían los pacientes, bien sea con casco, que les ponen pilas enfriándole el casco, o bien sea con mantas para enfriarlos, o como lo hacemos en Colombia, en las axilas póngale todas esas pilas que tenemos y enfríenlo como pueda. Los resultados en cuanto a mortalidad a largo plazo no disminuyen comparado a los que ustedes los tienen en normotermia. Si hace fiebre y está en hipertermia, se mueren más, completamente de acuerdo. Pero al parecer la normotermia y la hipotermia dan los mismos resultados. ¿Cuál es el mensaje? No deje que su paciente tenga fiebre. No deje que tenga fiebre. Si puede tenerlo normal o incluso un poco bajo, es mejor a que tenga fiebre toda una vida. Ahora bien, ustedes aumentan el consumo de oxígeno, van a aumentar la producción de CO2 y si ese CO2 aumenta, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. La hiperemia tampoco es buena, aumenta la presión intracraneana y como vimos en la gráfica, si yo aumento un componente, los otros dos tienen que ceder. Si ya tengo un cerebro hematizado, si tengo un líquido cefalorraquídeo que está contenido y yo le aumento el flujo sanguíneo cerebral, lo único que va a poner, el único componente que pone son los vasos perfusionales, con lo cual la presión de perfusión se cae y al caer presión de perfusión entran los pacientes en hipoxia, se vuelve un círculo vicioso y ustedes están llevando a un paciente que está mal a estar peor. Autorregulación cerebral, como ya lo hemos mostrado. Ahora bien, la relación que hay entre la presión intracraneana elevada y la mortalidad es una relación directa. Si ustedes tienen pacientes con presión intracraneana elevada, se les van a morir más. Las secuelas van a ser mayores. ¿Verdad o mentira? Aquí tienen. Pacientes con presión intracraneana abajo de 20. Sobreviven. Y los que no sobreviven, miren cómo estaban. Presión intracraneana todo el tiempo elevada. Entonces, si yo tengo una presión intracraneana que la puedo manejar, es mejor. Ahora bien, para trauma, la brain trauma, que es la que da todas las guías de manejo del trauma craneoencefálico, dice, pacientes con menor de 8, con 9 o menos en el Glasgow, póngale presión intracraneana, ¿cierto? O si es mayor de 40 años, ¿cierto? O si tiene componente metabólico que lo amerite. Esos pacientes van allá, pero para edema cerebral no traumático no hay guías. No hay guías que me indiquen en qué momento poner una presión intracraneana, un procedimiento invasivo que tiene que ser llevado, ojalá un quirófano, pero se pueden colocar tornillos y demás en una UCI, estamos de acuerdo, pero es un procedimiento invasivo. Entonces, ¿cuándo hacerlo? Es la clínica la que le determina, es su experiencia, pero sobre todo es el neurocirujano que tengan al lado, porque los neurocirujanos solamente les gusta entrar cuando hay que operar, pero muchos de estos son isquémicos, con un gran componente de respuesta inflamatoria. Muchos son por edema hidrostático, que hace una gran inflamación. Y estamos pidiendo pacientes, y cuando uno quiere manejarle la presión intracraneana, colocándoles un catéter de presión, los cirujanos reculan. ¿Será que...? Bueno. Cuando ya los convencen ustedes, entonces dice, listo, vamos a manejar, vamos a manejar
al paciente. Para ello, vamos a mantener el flujo global y regional. Ojo, tener presión arterial media buena no significa tener presión de perfusión cerebral adecuada en los tejidos. Pueden tener una presión arterial media de 90, no tener monitorías ninguna cerebral y ustedes creen que están perfundiendo bien el cerebro, ¿cierto? Tiene la pica en 20, le estoy dando 90 de media, está perfundiendo con 70. Pero ojo, porque usted puede tener 90 de presión media y tener un vasoespasmo y el paciente no estar perfundiendo. ¿Sí? La monitoría es importante. Lo que sí necesitan son suprimir requerimientos metabólicos, es decir, metabólico es igual flujo cerebral. Metabólico no es darle azúcar, la doctora Claudia lo decía, dar azúcar, una solución hipotónica, aumenta la mortalidad. No responden a lo que deben responder. ¿Listo? Ya en el 2001 la doctora Van der Berger, cuando hizo el gran trabajo de manejo de insulina en cuidado intensivo, en el cual decía hay que colocar a todos los pacientes con control glicémico estricto entre 70 y 110. Cuando analizaban subgrupos se dan cuenta que a los de cerebro les iba más mal que a todos. Y cuando se puso a dar cuenta y cuando analizaron, se hizo el análisis, nos dimos cuenta que era que esos pacientes hacían más hipoglicemias. Y la mortalidad del trabajo, la doctora Van der Berger, cuando se maneja entre 70 y 110, está dado por lesión cerebral por hipoglicemia. ¿Sí? Les iba muy bien a los cardio, pero también los cardios que se morían eran por déficit neurológico por hipoglicemia. ¿Qué pasó? Ya modificamos eso, ya no nos metemos a 70, 110. Intentamos tener glicemias, ojalá hasta 140, entre 80 y 140, abajo de eso ya suplementamos, por el control del azúcar. ¿Listo? Prevenimos injurias secundarias y prevenimos la isquemia cerebral. ¿Cómo lo manejamos? Hay medidas generales y hay medidas específicas. Vamos a manejarlas rápidamente todas y vamos a hablar de ellos. Las medidas generales básicamente son 4. Optimicen ustedes la perfusión cerebral, optimice el drenaje venoso, minimice el consumo de oxígeno y mantenga el balance iónico y osmolar. Parece muy sencillo, muy claro. Vamos a ver cómo lo hacemos. Posición de cabeza y cuello. Los pacientes deben estar sentados hacia 30 grados. Los pacientes deben evitar la deshidratación, la hipotensión y el manejo normotérmico. Los pacientes neurológicos se benefician y agradecen que usted tenga el paciente en posición neutra, ojalá sin compresión yugular y elevada a 30 grados. Problemas. Esto. Pacientes en decúbito lateral, con un vendaje que les impide el retorno venoso yugular, aumentando presión intracraneana. Cometemos errores bobos, sí. El apretar los vendajes muy estrictos, sobre todo en traqueostomías, cuando dejan demasiado apretada, disminuyen el retorno venoso yugular y pueden aumentar la presión intracraneana. Hay que tener cuidado con ello. La posición neutra. Nosotros sabemos que normalmente cuando tenemos una lesión cerebral del lado derecho, si vamos a monitorizar válvula yugular, lo hacemos derecho. Si la lesión es izquierda, lo hacemos izquierda. Si es global, intentamos hacerlo derecho, porque del lado derecho baja el 60% del retorno venoso, 40% del lado izquierdo. Pero, ahora que usamos cada vez más ecografías para accesos vasculares, nos damos cuenta que por lo menos del 3 al 5% de nuestros pacientes o tienen agenesia de una yugular interna o tienen hipoplasia de esas venas. O sea que eso tampoco es tan cierto y ahí tenemos que usarle a ecógrafos para saber si tengo drenaje venoso yugular por ambos lados. Es una norma poner los catéteres centrales guiados por ecografía, es una máxima y es un requerimiento de calidad. Las guías NICE británicas, si usted coloca un catéter sin una guía ecográfica, se lo cobran, y si tiene una complicación, se la cobran doble. Entonces, hay que tener cuidado con ellos, hay que saber usar la monitoría y hay que ayudarse de esas ayudas que tenemos. En todos los hospitales hay ecógrafos, es usar una técnica muy sencilla, ya tenemos ecografía para accesos vasculares, para accesos venosos, hay que empezar a hacerlo. Ahora bien, bueno es culantro, pero no tanto. Sí, hay que tener al paciente con normovolemia, idealmente algo de hipervolemia, pero si yo no quiero inundar a ese paciente, porque resulta que es que puede ser un paciente con falla cardíaca que me hizo una ACV, o es un paciente anciano con un tumor en el cual que tiene una falla cardíaca, una mala fracción de eyección o tiene un edema pulmonar, yo no puedo abolarme en líquidos. Tengo que usar vasopresores y los usamos, noradrena, vasopresina, adrenalina inclusive si lo necesitan. Pero con la hipertensión, que es tal vez lo que más vemos, lo que uno debiera usar es esto, o la betalol
o enalaprilato, que es el mismo enalapril endovenoso, solamente que aquí se evita el paso por el hígado y una vez actúa. ¿Listo? O el nicardipino, que es un nuevo medicamento que tiene las mismas propiedades de la dopamina, es un buen vasodilatador, ¿listo? Pero también vasodilata muy bien los vasos sanguíneos, haciendo el mismo efecto diurético que tiene la dopa a baja dosis. Lo que uno sí debe evitar es la nitroglicerina y el nitroprusiato, sobre todo el nitroprusiato. ¿Listo? Son vasodilatadores arteriales, venosos y también arteriales, pero me aumenta presión intracraneana. ¿Okay? No tengo otra alternativa, lo uso, pero sabiendo que no es mi mejor alternativa y que no es lo que yo voy a usar de primera línea. ¿Okay? Primera línea, la betalol. La hipotermia, como hemos dicho, ojo con los efectos secundarios de la hipotermia. La hipotermia, a menos de 35 grados de temperatura, los factores de coagulación, todos se comprometen. Y abajo de 34, ninguno funciona. ¿Okay? Por eso es que la temperatura es marcador en la triada de la muerte. El primer factor de coagulación que se altera es el factor 5. Es el que tiene una vida media más corta, 6 horas, es el que primero sufre por la hipotermia. Así es que tengan cuidado con él cuando van a usar hipotermia, saber que hay que enfriarlos, pero a menos de 35 pueden tener coagulopatías. Como les decía, los resultados no son claros. En este momento, si bien las guías de reanimación, sobre todo las guías de reanimación europeas, recomiendan la hipotermia, los estudios que han salido después de esa recomendación no lo confirman. Y creo que para la próxima revisión en un par de años van a tener que volver a mirar si vale la pena o no meter a los pacientes en hipotermia. Lo que sí hay que tenerlos en normotermia, lo que sí hay que evitar es la fiebre, eso sí está muy claro. Ahora bien, esas son medidas generales, pero las medidas específicas son estas: hiperventilación controlada, corticoides, diuréticos y diuréticos osmóticos. Habíamos hablado que la hiperventilación en trauma craneoencefálico no se da, tiene un efecto deleterio y mata a los pacientes. Pero para los edemas cerebrales no traumáticos, la hiperventilación controlada es adecuada, pero tiene algunos requerimientos. Uno, ese efecto no puede ser por más de 20 horas, no puede ser que ustedes estén hiperventilando a un paciente todo un día para ver si le baja la presión intracraneana. Esa no es la forma como se la tienen que bajar, ¿ok? Lo que tienen es que si ustedes hiperventilan a este paciente, van a tener un problema de vasodilatación de rebote, aumentan el edema, aumentan la presión intracraneana y lo que ustedes creyeron estar haciendo bien no está mal. Y lo único que prolongaron fue la hora de la muerte, no se murió hoy en su turno, sino mañana. Medidas antiepicrisis, ¿ok? Sí, 5 de la mañana, nadie quiere entregar al paciente que se va a morir. Yo entiendo eso, pero no está bien hacerlo. Lo ideal, presión arterial de CO2, 30-35. El edema, los corticoides normalmente están indicados en estos 4 tipos de pacientes: el edema por tumor y el edema posirradiación. Básicamente la teoría de los corticoides en el edema cerebral es porque dicen que estabilizan la barrera hematoencefálica. Pero uno dice, pero si en los tumores la barrera no está rota, está bien, ¿cuál es la forma como actúa? ¿Listo? No está muy claro el por qué lo hacen, pero si hay algo que le va bien es a un paciente que tiene un tumor cerebral, darle esteroides tipo dexametasona, 8 miligramos cada 8 horas, les estabiliza muy bien y les disminuye el edema. Los edemas postquirúrgicos, sobre todo cuando colocan coils, que cada vez lo usan más, o los edemas postquirúrgicos cuando resecan esos tumores o la manipulación del cerebro, les va muy bien colocándole esteroides. Y algo que sabemos últimamente es que todas las meningitis debieran llevar dexametasona porque el pronóstico a largo plazo en secuelas es mejor. Yo creo que en la vida he pasado por todos los esteroides y el esteroide ha sido como un péndulo. Cuando era estudiante me decían, cuidadito le da esteroides a un paciente porque lo mata. Cuando era residente me decían, cuidadito no le da esteroides porque si no lo mata. Cuando uno hacía fellow, entonces le decía, esteroides, cuidadito. Poquito, no, mejor alto. Ahora es de esteroides, pero poquitico, pero poquitico. O sea, esto va y viene. O sea, que si ustedes me dicen esteroides, hagan lo que quieran. ¿Listo? ¿Listo? Pero en estos, háganlo. En estos, háganlo. ¿Okay? Ahora bien, problema de los diuréticos. El problema de los diuréticos es que meten a los pacientes en hipovolemia. Y ya nos contaban que la hipovolemia mata a los pacientes. Entonces, ojo con los diuréticos, sobre todo la furosemida, porque la furosemida no responde rápidamente. Y si yo necesito rápidamente bajar un edema, está bien hacerlo
porque al bajar la volemia aumenta la presión oncótica, porque estos son diuréticos básicamente de asa que bota mucho líquido. Si aumenta la presión osmótica, va en teoría a secar el cerebro y le va a ir bien, pero lo puede hacer a partir de una hipovolemia, bajando presión arterial media, con lo cual baja la presión de perfusión y nos hace un mal. La acetazolamida, al ser un inhibidor de la anhidrasa carbónica, muchos lo recomiendan cuando tienen líquido cefalorraquídeo aumentado para disminuir la producción. La acetazolamida no es un medicamento para que actúe a corto plazo. La acetazolamida demora para actuar en el cerebro 48 horas más o menos. O sea, no es recomendable dar acetazolamida como manejo de la hipertensión endocraniana. Diuréticos osmóticos, tal vez lo que mejor nos pudimos aprender hoy de la mañana. Empezó con la urea, mucho efecto secundario, vomitan hasta decir no más. Glicerol, ya no lo usamos el manitol y las soluciones hipertónicas. ¿Cuál es el objetivo cuando se dan medicamentos o diuréticos osmóticos? Crear un ambiente en el cual puedan bajar la presión de un lado, ¿listo? Secar el intersticio, meter dentro del espacio intravascular y poder disminuir el edema. Aparte de eso, el manitol le clasifica como un barredor de radicales libres, le han encontrado esa función, dicen que inhiben la apoptosis y que ayuda en la modulación de la respuesta inflamatoria. Ahora bien, no me voy a demorar aquí, manitol versus solución hipertónica. El manitol tiene un efecto de rebote y de hecho cuando ustedes dan manitol, lo que sabemos nosotros es que cuando ponemos el manitol, lo primero que va a haber es que va a haber un aumento de la presión intracraneana. Es lo primero que pasa. Y luego empieza a caer rápidamente y tiene ese efecto, pero al final puede hacer un efecto de rebote. Las soluciones salinas hipertónicas hay desde el 3% hasta el 23%. Si ustedes dan al 3%, hasta 250 centímetros. Si dan al 23%, por favor, no den más de 30 centímetros. Despacito, despacito. Ese cambio de presión es muy alto, porque aparte de que necesitan un catéter central, la osmolaridad que aguanta una vena periférica es 800, si son generosos le dan 1000. Esta osmolaridad es de 8000, no hay vena que aguante. El problema es este, que primero meten hipervolemia y luego apenas lo ponen a orinar, meten a los pacientes en hipovolemia. New England Journal y diuréticos osmóticos, sí, para terapia hiperosmolar en el manejo de la presión intracraneana. La doctora Niño nos decía, hay que medir el gap osmolar si doy manitol, porque tienen que medir cuánta agua es que de verdad tiene, cuánta osmolaridad. Pues bien, como no podemos tener gap en todos los sitios, ahora se inventaron medición en tiempo real del agua cerebral contenida en un paciente comatoso. Colocar un electrodo para mirar cómo está, así como sabemos cuánta agua pulmonar y extrapulmonar tenemos, tipo pico, tipo vigileo, que se puede inferir con el vigileo, pero sobre todo con el pico. Ahora ya lo podemos hacer. Esto apenas está arrancando, pero no duden que dentro de unos años vamos a saber cuánta agua cerebral tenemos, así como ya sabemos cuánto es la oxigenación cerebral regional a través de los monitores de INVUS. Para resumir, el edema vasogénico básicamente lo vamos a manejar con esteroides y con diuréticos osmóticos, excepto la hipoxia, que no nos responde, y la intoxicación hídrica, en la cual no vamos a dar esteroides. ¿Listo? Los citotóxicos del esteroides y del diurético osmótico. Los edemas intersticiales normalmente no responden a diurético osmótico. Aquí es un problema o de hiperproducción de líquido cefalorraquídeo o del drenaje del mismo que no se está reabsorbiendo como debe ser adecuado. Entonces, normalmente no responden a esteroides y en este sí no den esteroides. Las hidrocefalias no se manejan con esteroides. ¿Okay? Los tratamientos son netamente quirúrgicos de drenaje, ¿listo? Y la acetazolamida, que le encanta a los neurocirujanos darla, no funciona tanto. Ahora bien, la craniotomía decompresiva o craniectomía, díganla como digan, la Real Academia no la acepta, porque no existe esa palabra en español. ¿Oíste? Esto no existe. Pero la craniotomía decompresiva, abrir el cráneo, quitar el pedazo de hueso, ¿sirve o no sirve? El metaanálisis que se hizo en 2002 y que se revisó nuevamente en 2009 y que debe ser revisada el año entrante, termina diciendo que no hay evidencia que soporte la cirugía decompresiva en los tratamientos que tienen edema cerebral
en ACV isquémico. Isquémico. Estoy hablando de edemas isquémicos y estamos hablando todo el día de edema cerebral no traumático. En trauma es otro cuento, pero en isquémico no hay evidencia y sin embargo lo vemos. Cuando vemos ACV isquémicos globales, lo están implementando nuestros cirujanos. Entonces nos llevan al paciente a cirugía porque tiene una isquemia global, un hemisferio que está completamente isquémico y lo llevan a decompresión. Otros tratamientos, los barbitúricos, meter a los pacientes en coma barbitúrico es una técnica y es un tratamiento que se ha hecho desde 1960-61, que se empezó a utilizar de esta forma. Colocamos el bolo, colocamos infusión continua y tenemos los pacientes dormidos. El problema de esto es que generalmente la infusión de barbitúrico se acompaña de hipotensión. Entonces saben que si van a colocar un paciente en coma barbitúrico para disminuir edemas, para disminuir presión intracraneales, tienen que tener ese paciente con soporte vasopresor. El propofol, vía media más corta, menos efectos hemodinámicos cardiovasculares, pero con limitación de uso. Los barbitúricos lo podemos usar una semana si es necesario. El propofol no se debe usar más de 5 días por el síndrome de infusión de propofol, sobre todo en niños. Ojo con los triglicéridos en propofol, en infusión. Ojo porque las infecciones se aumentan. ¿Listo? Hay que tener cuidado con esto. Es muy buena alternativa, pero requiere su cuidado. El oxígeno hiperbárico se ha usado sobre todo en stroke, en ACV isquémico, 1 hora por lo menos todos los días durante 8 días a ver cómo les va y algunos estudios parecen que mejoren algo a largo plazo el pronóstico. Sin embargo, no hay suficiente evidencia para recomendarle a todos los pacientes que hacen un ACV isquémico meterle una cámara hiperbárica, empezando que eso requiere insumos, requiere un sitio donde lo hagan y no hay en todos los sitios posibles. La indometacina como antiinflamatorio, básicamente si el proceso es inflamatorio de edema cerebral, debiéramos entonces usar indometacina, una AINES que nos puede servir. Se ha usado pero los resultados no son buenos y de hecho no se recomienda porque aparte de eso la indometacina tiene efectos secundarios bien importantes sobre el tejido gastrointestinal que no es recomendable sobre todo más de 3 días usarlo. Profilaxis anticonvulsivante, aquí también es, si lo quiere usar, úselo, no hay evidencia que diga que hay que usarlo, pero lo que sí sabemos es que si un paciente convulsiona, el consumo de oxígeno metabólico es tan alto que es mejor prevenirlo. Y la fenitoína cuando se usa por menos de 3 semanas para profilaxis, normalmente no tiene mayores efectos secundarios. ¿Qué es lo que hemos visto en los que hemos usado? Las bradicardias, hay que tener cuidado con las bradicardias cuando damos, sobre todo fenitoína, ¿qué es lo que damos? Hay que tener cuidado con las bradicardias. Otros tipos de edemas, sobre todo los tipos de edema metabólico, hay 2 edemas metabólicos que a nosotros nos impactan y que nos llegan al quirófano muy común. Es la falla renal con la uremia y la falla hepática. Este trabajo es un trabajo interesante que se hizo en Australia, el doctor Belomo, que escribe lo que usted quiera. Si quiere en vía aérea, está él. Si quiere UCI, está él. No sé cómo lo hace. Se inventó esto y dijo, hombre, vamos a tratarlo con 4 H's. Hiperventilémoslos, pero hasta 35. No bajemos de ahí. ¿Qué es lo que hace? Reduce la hiperemia. ¿Listo? Hemodiafiltremos. ¿Para qué? Para bajar el amonio. ¿En quiénes? En los que tienen falla hepática, cuyo problema es el amonio. El amonio tiene 3 teorías por las cuales produce encefalopatía hepática. Unos dicen que es porque, como es del metabolismo de la urea, ¿listo? Se mete en el cerebro, daña las interconexiones porque se mete entre los neurotransmisores y produce edema. La otra dice, no, ese no es el problema es que actúa sobre el sistema GABA. Y sobre el sistema GABA es que produce los efectos. Y otros dicen, no, lo que pasa es que funciona como un aminoácido invasor y se hace pasar por cualquier otro aminoácido y el organismo lo utiliza y cuando lo utiliza en sus cadenas termina siendo inflamación. Es por eso que es importante. Una cosa que sí es importante y eso sí se la recomiendo y se los pido el favor es que si tienen falla hepática, nunca dejen los pacientes con soluciones hipotónicas. Siempre tienen que estar hipernatrémicos. Este es el marcador más grande de muerte en los pacientes con falla hepática. Un paciente de falla hepática no se les va a morir desangrado, tranquilos, eso no es lo que se les va a morir. Un paciente de falla hepática no se les va a morir por hipoglicemia, no. Pacientes se les va a morir de edema cerebral, esa es la causa de muerte de los pacientes que tienen falla hepática terminal, la hiponatremia, todos y lleguen. El número para saber que se le va a morir al paciente es cuando está en 131. Si tienen sodio en 131, vestido negro hay que comprar porque ya aquí no hay nada más que hacer. Esto es importantísimo.
De todas las H, y por supuesto la hipotermia, que es lo que yo les decía, no es, los estudios no confirman o no avalan todo lo que están diciendo de hipotermia. En resumen, hagan diagnósticos tempranos de edemas cerebrales. Cuando tengan el diagnóstico de edema cerebral lo sospechen, porque la sospecha en la mayoría es clínica, en los fáciles es muy de neuroimágenes. Empiece con medidas generales básicas, posicionamiento, sentadito, que no tenga fiebre, que no tenga frío, sobre todo que no tenga fiebre, que no haga hipertermia, que no haga hipoxia, que no haga hipercapnia, monitorícenlo. Si con eso no es suficiente, implanten medidas específicas, esteroides o diuréticos osmóticos, y prevengan siempre la lesión secundaria. Muchísimas gracias.